Universidad del Cauca Televisión. ¿Qué tal, amigos y amigas de Perspectivas? Bienvenidos a este programa de opinión y actualidad que produce la Universidad del Cauca. Saludamos a todos los televidentes que nos están acompañando a esta hora a través del canal local de televisión Sun Televisión y el canal local de Popayán. Hoy vamos a hablar sobre la armonía naturaleza-ser humano y por ese motivo tenemos como invitado especial al doctor Jorge Alberto Duque Mejía. Doctor Duque, bienvenido a Perspectivas. Pili, muchísimas gracias. Primero que todo es un gran gusto volverla a ver después de muchos años de haber trabajado juntos en nuestra alma mater. Me da mucho gusto verla de nuevo. Igualmente, doctor Duque, hablemos sobre esa parte de la medicina alternativa que usted viene trabajando a través de lo que hizo su hermano, el doctor Germán Duque Mejía. ¿Quién fue para usted Germán Duque Mejía y para la sociedad? A ver, eso daría para un par de horas, porque Germán Duque fue, además de haber sido mi hermano, fue mi ejemplo, mi héroe, mi maestro, mi amigo. Fungió de papá y mamá cuando a mí me mandaron para Alemania a los 8 años y él prácticamente hizo las veces de padre soltero y de madre soltera y finalmente fue la persona que más cosas me enseñó. Germán fue hace unos 46 años la persona que por destino le tocó traer a Colombia un gran número de las disciplinas que hoy se abrigan bajo el nombre genérico de medicinas alternativas o medicinas biológicas. Llámense terapia neural, electroacupuntura, homeopatía, homotoxicología, sendas terapias a base de oxígeno y muchas otras cosas, porque definitivamente Alemania es la fuente para ese tipo de disciplinas del saber médico. ¿Por qué Alemania es esa fuente nutricia para la parte de este tema de la medicina, doctor Duque? ¿Qué tiene Alemania o qué se ha producido en Alemania? Yo creo que es un factor cultural, Pili, porque Samuel Hahnemann, el padre de la homeopatía, era alemán, ¿no es cierto? Muchos de los que contribuyeron a varias de las disciplinas son alemanes. El padre de la electroacupuntura, que es un desarrollo posterior a la acupuntura china que tiene más de 8000 años. La electroacupuntura fue establecida por el doctor Reinhold Voll, a quien tuvimos aquí en Los Robles, quien fue prácticamente mi maestro, con quien viajé por el mundo entero traduciéndole sus conferencias, le traduje varios de sus libros. El doctor Peter Dosch fue prácticamente el pionero en estas latitudes de lo que fue la terapia neural. Él fue quien le enseñó a Germán Duque. Y en Alemania hay un respeto grande por las disciplinas naturales, ¿no? Tan es así que toda farmacia alemana, por ley, tiene que ofrecerle al cliente tanto la medicina química alopática que llaman, como la homeopática. Por obligación, en toda farmacia alemana tiene que haber mínimo esas dos secciones, ¿no? Para que el cliente o el usuario, el paciente escoja. Claro. Pero este tipo de medicina alternativa no siempre ha sido vista con buenos ojos por otras, por ejemplo, por la medicina tradicional. Incluso hay países en donde apenas se está teniendo una acogida sobre la medicina alternativa. Bueno, yo le cuento, y habría gente que podría acompañarme en esta historia, como el doctor Julio César Payán, ex miembro de la universidad, recientemente condecorado, hace muchos años echado, ¿no? La doctora Ligia Castro, que ya lleva mucho tiempo como docente en patología. Al principio fue duro, ¿no? Porque indudablemente fue nadar contra la corriente. Desde luego una medicina, la medicina ortodoxa, respaldada en un 100% por la industria farmacéutica, que es un monstruo de 1000 brazos y 1000 ojos,
¿no es cierto? Pues definitivamente no veía con buenos ojos unas disciplinas que se le acercaron al médico dándole o brindándole otras alternativas fuera de la química. Y eso en un principio produjo algunos choques. Hoy en día, después de 40 y pico de años, ya hay decretos, leyes que aceptan este ejercicio profesional. La homeopatía está reconocida legalmente en Colombia, la acupuntura, la terapia neural. O sea, esas fricciones iniciales se han ido acabando porque es absurdo. El único que padece en medio de esas fricciones es el paciente, porque está en el medio. Claro, doctor Duque, podríamos decir entonces que la naturaleza nos brinda opciones de salud, pero también en este momento de industrialización el hombre está acabando con esa naturaleza. Míreme, los viejos naturistas decían que Dios puso en la naturaleza todos los medicamentos. Lo que pasa es que nosotros no sabemos qué hacer con ellos, no sabemos explotarlos. Míreme usted que la mayoría de los medicamentos, los de las farmacias químicas, ¿no?, provienen en su esencia de plantas, de hierbas, ¿no? Pero después quieren imitar químicamente el principio activo, lo sintetizan, que llaman, ¿no? Y es en ese momento donde pierden ese halo de naturaleza, de biología, de pureza que traían consigo, ¿no? Mire usted, por ejemplo, una cosa como la gota, ¿no? Sí. La gota, en los homeópatas desde hace siglos, ¿no es cierto?, tratan la gota con medicamentos homeopáticos. Ese mismo medicamento ya existe en la medicina química, pero con el principio activo sintetizado, ¿no es cierto?, es decir, copiado de lo biológico, ya no es lo mismo. No tiene el mismo efecto. No. Doctor, vamos a un corte promocional y ya regresamos para ampliar un poco más sobre este tema de la naturaleza con la salud. La acreditación institucional de la Universidad del Cauca reafirma la calidad en los procesos académicos, investigativos y de proyección social. Universidad del Cauca, comprometidos con la calidad. La Universidad del Cauca llega a Telepacífico, Magazine Unicauca al día, viernes de 6:30 a 7 de la noche. Unicauca al día, informativo con la actualidad universitaria y regional. Universidad del Cauca Televisión. Continuamos en Perspectivas. Hoy estamos hablando sobre la medicina alternativa, sobre la relación naturaleza y salud de los seres humanos. Doctor Jorge Alberto Duque Mejía, usted es un experto en este tema de la medicina alternativa y lleva bastantes años tratando a pacientes de diferentes enfermedades a través de este método científico. Hablemos sobre esa relación directa naturaleza y seres humanos. Hablábamos tras de cámara sobre cómo es que el oxígeno que necesitamos para respirar se está agotando, se está contaminando día a día. Qué bueno que usted pone ese tema, Pili, porque es un tema que por estar allí, por rodearnos, ¿no?, casi nadie lo conoce, ¿no? Pregúntele usted a cualquier profesional, no importa de qué ramo, ¿no es cierto?, de qué se compone el aire que mi Dios nos ofrece aquí afuera, en cantidades inagotables, ¿no?, y gratis. ¿De qué se compone? Y la mayoría de la gente dice, no, pues de oxígeno, claro. Sí, pero ¿cuánto es el porcentaje y qué más tiene el aire que respiramos? Resulta que ese aire que respiramos, gratis, repito, se compone en un 78% de nitrógeno, en un 21% de oxígeno y un 1% son gases nobles varios. Cuando se creía que era todo oxígeno. Mucha gente piensa eso. Si fuera todo oxígeno nos quemaría por exceso de pureza. Desde que mi Dios le puso el 21%, Él no se equivoca, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el 21% que le tocó a don Adán y a doña Eva, ¿no?, era de mejor calidad el que tenemos hoy en día, ¿no? Claro. Hoy sigue siendo el mismo
combo, por llamarlo de alguna manera, 78-21-1. Pero el 21 de hoy es sustancialmente diferente al que le tocó a nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos hemos encargado de deteriorar, de degradar esa pureza. ¿Con qué? Acabando con los bosques, acabando con las aguas, acabando con los animales, produciendo unas aglomeraciones casi que impensables de seres humanos. Es que no es concebible que haya ciudades de 15 o 20 millones de habitantes. Esos 20 millones de habitantes producen CO2 como si fueran unas fábricas con las chimeneas a tutiplén echando su basura al aire, ¿no? Entonces, míreme que ese tema del oxígeno es precisamente el que nos va a servir de tobogán para ingresar a la temática que yo quisiera que se conociera, porque es novedosa, ¿no? Sí. Que se llama la espirovitalización. Pero antes de hablar de ese tema, redondeemos este tema del oxígeno, porque esa contaminación también del medio ambiente no solamente está afectando con un cambio climático, sino que está afectando la misma salud del ser humano, los órganos del ser humano. Pili, nada más tiene usted que pensar que hoy en día enfermedades que antes estaban reservadas para viejitos como yo, ¿no? Hoy en día ya las encontramos en muchachos adolescentes, ¿no? En jóvenes. Entonces, ¿dónde está la medicina preventiva? La medicina ha tenido unos avances enormes en la tecnología, ¿no? Eso que a usted le puedan mostrar su cerebro como si estuvieran sacando lonjas de jamón, ¿no? Sin abrirla, ¿no? Eso es, para mí es un milagro y yo no quiero que me lo expliquen porque se pierde el embrujo, ¿no? Claro. Pero el resto ha perdido distancia, el médico ha perdido distancia con el paciente y eso es muy grave, ¿no? Entonces allí es donde entra de nuevo otra vez a jugar un papel la naturaleza. El médico se ha confiado enteramente en las probetas de los laboratorios, ¿no es cierto?, en el ensayo químico, ¿no? Nosotros no somos un tubo de ensayo, nosotros somos una unidad biológica, química, física, espiritual, energética, ¿no es cierto? Y no somos manoseables a nivel de probeta de laboratorio, ¿no? De experimentar. Exactamente. Y ahora sí permítame que entre ahora en la sí temática. hablemos del tema. Esta espirovitalización, como la dieron a llamar los alemanes, es una disciplina absolutamente novedosa y para que usted vea cuál es la relación tan estrecha entre la naturaleza y el ser humano, esto no fue inventado por ningún premio Nobel ni ningún ingeniero muy inteligente, ni nada. Esto fue copiado de la naturaleza. ¿Cómo así copiado la naturaleza? ¿Qué ejemplo hay? Los alemanes se dieron cuenta que el problema de la pureza del oxígeno cada día es más grave, en unos sitios más que otros, ¿no? Valga la verdad aquí hacer una mini cuña a Popayán, que aquí todavía más o menos respiramos un aire puro. Pero usted mismo vio la semana antepasada que en Medellín... Sí, las imágenes en Medellín eran... Terrible, no se veía la gente a 2 preocupantes. metros, ¿no es cierto? Y eso no ha ido a la China, ni ha ido a Sao Paulo, ni ha ido a Ciudad de México, donde es terrible, ¿no? Entonces, estos alemanes, teniendo esto como mira, dijeron, bueno, nosotros no le podemos cambiar el cuerpo que mi Dios le asignó a usted, pero sí le podemos cambiar el aire que respira. El entorno. Exactamente, entonces tenemos que preservar la pureza de ese 21% que es la parte vital para nosotros. Y repito la palabra vital porque nosotros podemos vivir 2 meses sin comer. Más o menos 7, 8, 9 días sin beber, ahí ya empieza a haber problemas. Pero más de 2 o 3 minutos sin respirar, No. y viajamos, como dicen los muchachos, ¿no? Eso es imposible. Entonces, ellos dijeron, ¿cómo hacemos para limpiar, para retornar y recobrar la pureza de ese 21%? Y algunos muy avispados se fijaron en lo que hace la naturaleza y se dieron cuenta que la naturaleza, segundo a segundo, vive en esa tarea, limpiando el 21%. ¿Cómo? A través del fenómeno de la
fotosíntesis que se está sucediendo en este mismo momento en cada una de las plantas que nos rodea. En lenguaje llano, ¿no? Porque yo tampoco soy experto en eso, ¿no? Es un rayo de luz del solar que cae con determinada longitud de onda sobre una superficie sensibilizadora, sobre el verde, sobre la clorofila de las hojas, y ese choque del rayo de luz con la clorofila suscita inmediatamente una reacción química que en buen romance lo que hace es coger el 21% del combo y energizarlo, purificarlo, volverlo como de mejor familia, ¿no es cierto?, de un estrato diferente, ¿no es cierto?, y ese es el oxígeno que se respira en los Alpes, en las montañas donde el depredador humano todavía no ha llegado haciendo sus daños, ¿no es cierto?, y eso es lo que es la espirovitalización. Lograron meter esa copia de la naturaleza en un equipo que reproduce la fotosíntesis de la naturaleza, un equipo que se alimenta no de una pipa de oxígeno, donde el oxígeno está metido a presión, ¿no? Sino que se alimenta del oxígeno atmosférico, o sea, del combo famoso 78-21-1. Adentro se simula la fotosíntesis y en la salida la persona, el usuario que se somete a esta espirovitalización, simplemente inhala el aire, pero con un 21% renovado, full energizado. Es una fotosíntesis para el ser humano, entonces. Exactamente. Bueno, doctor, tú que vamos a un corte promocional y ya regresamos nuevamente para hablar sobre este interesante tema. La acreditación institucional de la Universidad del Cauca reafirma la calidad en los procesos académicos, investigativos y de proyección social. Universidad del Cauca, comprometidos con la calidad. La Universidad del Cauca llega a Telepacífico, Magazine Unicauca al día, viernes de 6:30 a 7 de la noche. Unicauca al día, informativo con la actualidad universitaria y regional. Universidad del Cauca Televisión. Seguimos nuevamente en Perspectivas. Hoy estamos hablando sobre la armonía de la naturaleza con la salud de los seres vivos, especialmente con un método que se llama espirovitalización. Por eso tenemos aquí como invitado al doctor Jorge Alberto Duque. Doctor Jorge Alberto, hablemos un poco más, pues ya usted nos contó cómo que la espirovitalización es como una fotosíntesis, pero ¿cómo funciona en el organismo de los pacientes? ¿Es en todas las enfermedades o simplemente es en algunas enfermedades? A ver, Pili, la pregunta que siempre surge, bueno, ¿y esto para qué sirve? Sentarse uno 21 minutos delante de un aparato a respirar. La respuesta puede ser muy breve y categórica para todo, por una sencilla razón, porque no hay nada en el organismo que funcione sin oxígeno, ¿no? Nosotros tenemos que entender que para que nosotros podamos parpadear, movernos, gesticular, hablar, pensar, caminar, necesitamos energía. Esa energía no viene de una toma de 110 voltios o de 220, esa energía la genera el cuerpo mismo con las centralitas eléctricas que Dios nos instaló en cada una de nuestras células. Esas centralitas eléctricas son las mitocondrias, que tienen, por llamarlo de alguna manera, unas turbinitas, ¿no?, que permanentemente, 24 horas al día, generan energía en forma de ATP, adenosín trifosfato, ¿no? Y esa es la energía que le permite a usted hacer todo lo que hace durante el día. Claro. Y durante el día usted gasta mucha esa energía y la tiene que recuperar, la tiene que volver a generar. Para eso están las mitocondrias allí. Si esa energía y esas turbinas funcionan con una gasolina super, mega, triple, hiper, tetra, extra, como es el oxígeno, porque no funcionan con nada más con oxígeno, pues entonces la performance de los motores, entiéndase órganos, va a ser mejor. Por eso la lista de indicaciones para esta respiración recreativa, si la queremos llamar de alguna manera, es ilimitada, ¿no?
Yo tengo aquí amigos que vienen de 4 meses, asmáticos, ¿no? Tengo una viejita de 102 años que no tiene nada específico, tiene almanaque avanzado, Sí. ¿no? Esto le da calidad de vida, ¿no es cierto? Porque recuerde, no hay nada en nuestro cuerpo que funcione sin oxígeno. Sin oxígeno. Esa, en resumidas cuentas, es el gran descubrimiento de la espirovitalización. Por eso está tomando unas dimensiones enormes en Europa y en la China, donde respirar se ha vuelto prácticamente un lujo por la acumulación de CO2. smog, de CO2, ¿no es cierto? El smog es el asesino silencioso, ¿no? Y lo tenemos en la forma menos pensada, ¿no? Todas esas industrias que producen polvillo fino, llámese carboneras, cementeras, la misma industria de la caña, cuando ya llegan a quemar el bagazo, ¿no? También. Ese polvillo lo aspiramos y todo eso contribuye a que la estructura pulmonar o respiratoria se afecte. Por eso hoy en día, óigase la cifra, la Organización Mundial de la Salud está hablando de que para el año 2020 va a haber alrededor de 600 millones de personas en el mundo con EPOC, enfermedad pulmonar obstructivo crónica, ¿no? Esas son palabras mayores. Claro. Y otro dato adicional que salió esta semana en el Liberal, ¿no? En Colombia, nosotros digamos que somos 45 millones de personas. ¿Cuántas personas cree usted que tienen asma en Colombia? No tengo idea. 5.400.000 personas, el 12% de la población. Esos son los candidatos a EPOC el día de mañana si siguen chupando, y perdóneme la expresión, el aire químico. Contaminado. El aire contaminado por un lado y el aire prescrito, ¿no? Claro. Por otro lado, en forma de químicos, ¿no es cierto?, de broncodilatadores químicos artificiales, ¿no?, que son más que todo un sueño pasajero, pero de una toxicidad enorme. Pero hay otro factor también, doctor Duque, que es el estrés que produce también el mundo laboral de hoy en día. Entonces, laboral y académico también, porque hay estudiantes que también viven bajo tensión. Eso también afecta la salud de las personas y crea enfermedades como el mismo cáncer. Míreme, desde el año 2012, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoció que el estrés es uno de los mayores desencadenantes de enfermedades, no solamente de enfermedades agudas, sino de mantener la cronicidad en muchas de esas enfermedades. Para el estrés no hay pepas ni inyecciones, ¿no? El que le esté vendiéndose algún remedio para el estrés la está engañando. El organismo tiene su propio remedio, que es una hormona que se segrega por el sistema hormonal, que es la serotonina. Los alemanes lo llaman la hormona de la felicidad. Esa es la hormona de la tranquilo, del sosiego, de no se acelere, ¿no es cierto? Cuando la gente se hace con saludable frecuencia ejercicios o sesiones de espirovitalización, el cuerpo, el sistema hormonal empieza a segregar más serotonina, se van tranquilizando, duermen mejor, ¿no es cierto? Es decir, hay una especie de retorno hasta donde la anatomía lo permita, ¿no es cierto?, hacia lo normal, hacia la naturaleza, y no es forzando los retornos a través de una química. Y también es oxigenar el cerebro para que haya también como mayor tranquilidad desde lo psicológico. Este oxígeno, pasado por todo el proceso bellísimo de la fotosíntesis, que entra vía la nariz al cuerpo, prácticamente es distribuido hacia la totalidad de la humanidad, a todos los órganos y sistemas, a través del sistema nervioso central. Entonces, el organismo, el órgano o el sistema que no requiera oxígeno porque está funcionando bien, no lo pide, no lo gasta, ¿no? Permite más bien que los órganos o los sistemas o los tejidos que sí están desgastados cojan un poquito más de ese carro tancado, por decirlo de alguna forma, que les llega en forma de 21 minutos de espirovitalización, ¿no? Eso nos ha mostrado una cantidad de fenómenos, ¿no?, que muchos médicos se han quedado aterrados
de ver cómo con esta cosa tan sencilla, sin un solo químico, porque aquí ni le agregamos volumen al oxígeno, es el mismo que está en la naturaleza. En la naturaleza. Ni se le agrega ningún químico, ¿no es cierto? Ni se le agrega ozono, nada. Es el simple aire atmosférico con su composición, recuerde el combo 78-21-1, ¿no? Pero con el 21 energizado, de pureza. claro, Sí. que queda para estrenar y produce una línea enorme, llamémoslos de efectos colaterales, todos positivos, ¿no? Entonces eso ha hecho de esto una disciplina muy llamativa. Hoy en día en Europa, en Alemania sobre todo, y en los países del centro de Europa, lo están utilizando en deportistas de alto rendimiento, en ejecutivos de alta exigencia, que hacen deporte acá arriba, pero muchas veces se les va la mano, ¿no es cierto? Lo están utilizando mucho en niños con leves retrasos. Lo utilizan simplemente como para mejorar la calidad de vida, porque en final de cuentas, nosotros cuando ya llegamos a la edad en que yo estoy, ¿no? Que a usted le falta mucho todavía. Muchas ¿no? gracias. Lo que necesitamos es calidad de vida para poder rendir hasta el último momento, sea lo que sea en lo que estemos trabajando, pero poderlo hacer con la satisfacción de rendir. No, y con calidad de vida, que es lo más importante. Sí. Doctor Duque, un gusto pues, participar con usted en esta entrevista, hablar sobre este tema tan importante para los seres humanos y un mensaje ya para finalizar el programa. Yo diría que yo me sentiría feliz si algunas personas se apropian de esto, es decir, lo interiorizan, porque no es simplemente ir a un sitio donde le ofrezcan esta posibilidad. Estos fueron los primeros equipos que llegaron a América, ¿no es cierto? Ya hay más de 20 equipos en Colombia, ¿no? En Popayán tenemos un programa bien ambicioso, con 13.500 afiliados a una asociación que los vamos a poner a respirar fotosíntesis, ¿no es cierto? Para que esos profesionales el día de mañana, el output, como llaman los jóvenes hoy en día, sea de una calidad absolutamente espectacular. Doctor, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en Perspectivas. Universidad del Cauca Televisión.